Estamos, perfecto. Bien, estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta quinta sesión, como ya les han dicho, quinta sesión de el curso de Derecho de Sucesiones, ¿no? Hoy vamos a revisar la unidad 5, que es la institución de herederos y legatarios, ¿no? Que vamos a ver conceptos de sucesores, tipos de sucesores, el derecho a crecer y la indignidad y desheredación, ¿no? Que son los que, digamos que también ustedes están esperando, ¿no? O sea, la diferencia, lo que es dignidad, desheredación, ¿no? Las condiciones de cada uno. Pero también, como me he dado cuenta de que a ustedes les gustan también los casitos prácticos, ahí he puesto uno, me he permitido, mientras que estaba esperando, mientras que esperaba el tema de la clase, ¿no? Vamos a hacer un poquito de ver sucesión, perdón, de ver algunos casitos prácticos sobre lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Entonces, empezamos. Vamos a ver primero, hablar un poquito sobre los sucesores, ¿no? Creo que yo me acuerdo que cuando hablamos de este tema, ¿no? Yo les dije que había un criterio sobre el tema de cómo llamar a los que luego de la muerte del causante son los que les corresponde tener la masa hereditaria, ¿no? Entonces ahí es donde nos encontramos con el término sucesores, ¿no? Que es un término, podríamos decir, más, eh, eh, más antiguo de lo que podría parecer, ¿no? Siempre el término sucesores viene de sucesión, ¿no? Viene sobre la base de la sucesión intestada, por eso a los que heredan en una sucesión intestada son sucesores, ¿no? Ella es por eso de que si usted dice, oye, ¿y cuánto era? ¿Y cuándo era más antiguo? Bueno, antiguamente no se le llamaba sucesión intestada, sino se le llamaba declaratoria de herederos, ¿no? Así estaba en el Código Procesal. Y después varió y se dijo, no, no debería llamarse declaratoria de herederos, porque lo correcto sería es una sucesión intestada, ¿no? Y uno podría decir, pero ¿no sería exactamente lo mismo? No, no es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a para diferenciar entre sucesores, herederos, o mejor dicho, para determinar cuál es único concepto de lo que es ser sucesor. No. Lo más común y lo más adecuado es entender que sucesores se le llama a cualquier persona que ha sido llamada a suceder al fallecido. Cualquier persona. Cuando uno dice cualquier persona, entonces, ya, cualquier persona, sí, cualquier persona, pero de repente usted dice, pero doctor, eso no puede ser, no puede ser cualquier persona. Y en realidad es cierto, pues, no puede ser cualquier persona. Sin embargo, el Código Civil determina, establece dos tipos de sucesores en general, ¿no? Los sucesores llamados herederos, ¿ya? Y los sucesores llamados legatarios, ¿ya? Ahí es donde creo que conversábamos también cuando les hablaba de la sucesión. Empezamos creo que la primera sesión y yo le decía, hay sucesores a título universal y hay sucesores a título individual, ¿no? Cuando se llaman sucesores a título universal, es decir, que van a heredar toda la masa hereditaria, a esos sucesores se les debe llamar herederos, ¿no?
Pero cuando son sucesores a título individual, a esos sucesores se les denomina legatarios. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la primera diferenciación. Cuando estamos hablando de un heredero y cuando estamos hablando de un legatario, porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Luego, luego entramos a la diferencia entre los tipos de herederos. Creo que recordando lo que ya habíamos conversado en algún momento, yo les había dicho que los herederos tienen una variopinta clásica, dependiendo si es un heredero testamentario y si es un heredero no testamentario, ¿no? Si es un heredero testamentario, está claro que está contenido dentro del... Eh, cuando no es un este, heredero contenido en un testamento es porque obviamente no hay testamento. Si no hay testamento, entonces es un heredero llamado intestado, porque in, sin, testar, sin testar, ¿no? Eh, no, la idea es que no, mi estimada Adri, o Adrián, no sé, bueno, eh, no, no necesariamente, ¿no? Eh, puede ser un primo lejano, ¿no? O un primo o un familiar, digamos, de una línea troncal recontra lejana, ¿no? Podría ser. No es que necesariamente tenga que ser, ¿no? Porque si viene del entroncamiento que ya hemos revisado, entonces no sería un heredero, un legatario, perdón. Él sería un heredero, ¿no? ¿Dónde está? 4, 6. Ahí, 4, 6. Ah, ok, listo. Luego tenemos por el título, ¿no? Por el título tenemos que los herederos pueden ser legales o pueden ser voluntarios. Ahí viene otra vez, pero total. Legales, ¿quiénes son? Voluntarios, ¿quiénes son? Ya. Se le llama herederos legales a los herederos que están establecidos en la ley. Ejemplo, un hijo, un padre, una esposa, un sobrino, un tío. Están establecidos en la ley. ¿Y cuáles son los herederos voluntarios? Esos son los que no están establecidos en la ley. Y usted dirá, pero entonces eso sería digamos, eso sería un legatario. No necesariamente, porque recuerde que el tema del legatario es a título individual, no es a título universal. Los herederos son a título universal. Por lo tanto, podría ser, no sé, un heredero voluntario. Imaginemos una persona que no tiene hijos, que no tiene padres, que no tiene esposa. Se le ocurre, tiene un grupo de amigos muy, digamos, eh, muy queridos. Entonces, en el testamento, él decide dejarle todos sus bienes a sus amigos, ¿no? Esos son los herederos voluntarios, ¿no? Así es, exactamente, ¿no? La voluntad del testador, ¿no? Está en los herederos voluntarios. O sea, en otras palabras, no hay herederos voluntarios en una sucesión intestada. Sí, obvio. Por la calidad de heredero, ahí tenemos herederos forzosos, herederos no forzosos, ¿ya? ¿Cuándo es un heredero forzoso? Cuando está en el primer orden, segundo orden, tercer orden. Cuando será un heredero no forzoso, cuando está a partir del cuarto para abajo, cuarto, quinto, sexto. Acá está la diferencia también para que vean lo que es, ¿no?
Porque siempre dicen, oye, no es lo mismo heredero forzoso y heredero no forzoso. No, hay diferencia, ¿no? Una cosa es el heredero forzoso, que es el que está establecido en el Código Civil en el primer, segundo y tercer orden. En cambio, el heredero no forzoso es el que está en el cuarto, quinto y sexto orden, ¿no? Y sobre esa base se puede establecer una herencia universal. Claro, por supuesto. Un testador podría, sin ningún problema, si no tiene hijos, si no tiene padres, si no tiene esposa, ¿no? Podría determinar a sus hermanos como herederos, a sus sobrinos como herederos, a sus primos como herederos, sin ningún inconveniente. Claro, pues, por eso, porque ellos son herederos, herederos. Si son herederos, heredan a título universal. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Otros tipos de sucesores, ¿ya? Son los herederos voluntarios, ¿no? Que, como ya les he explicado, y como bien ahí un compañero suyo ha dicho, ¿no? Es el heredero que es instituido por el testador dentro de sus testamentos, ¿no? Cuando no tiene herederos forzosos, ¿no? O herederos legales. Como repito, ¿no? Imaginemos que hay una persona, pues, que no tiene familia, ya, obviamente, ya, para hacerlo simple. No tiene familia, no tiene familia, solamente tiene amigos, ¿no? ¿No? Por eso, pues, Alberto, justo estoy hablando, ¿no? Imagínese una persona que no tiene familia, o no la conoce, o no sabe de ella, o nunca, pues, ha tenido ningún vínculo con ella, pues, también. Y la familia tampoco con él, pues, ¿no? O sea, lo mismo. Entonces, él agarra y dice, bueno, pues, entonces no vaya a ser que me muera, y tengo bienes, ¿no? Voy a dejar a herederos, pues, entonces yo elijo mis herederos. Esos son los herederos voluntarios. ¿Ya? Y también están los que son los donatarios, ¿no? Que son los que han recibido en vida, ¿no? Un bien por parte del causante, ¿no? Porque si lo reciben en muerte, no se le llama donatario, se le llama legatario, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Cuando tú recibes un bien por parte de una persona como un acto de liberalidad, se le llama un, una donación. Entonces tú te llamas donatario, el que te lo entrega es el donante. Pero cuando falleces, no se llama el que lo entrega, no se llama donante, se le llama causante. Y el que lo recibe no se llama donatario, se le llama legatario. Ahí sí estamos hablando de sucesiones individuales o singulares, también se le llaman, en donde solamente se entrega un solo bien, bien determinado, establecido con claridad en el testamento, ¿no? Bien, antes de, me han estado haciendo esta pregunta y creo que ya es momento de conversar sobre ello porque eh, el tema de los herederos y lo que vamos a conversar ahora implica mucho hablar de la comoriencia y la premoriencia, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se anima a escribir qué sería la premoriencia? ¿Es algo y la comoriencia? ¿Alguien? Porque me subieron la...
En las clases anteriores estaban escribiendo. Ah, dice, si se deja de menos en cuenta. Bueno, no puede ser 50-50, ¿ya? En primer lugar, no puede ser hijo 50, hijastro otro 50, ¿ya? ¿Por qué? Porque no calzaría dentro del tercio de libre disposición, ¿no? No, no calzaría, ¿no? Si los nombres del hijastro están mal escritos, ahí sí creo que tenemos un gran problema. Es un gran problema. ¿Por qué? Porque el, el nombre es básico en un testamento, ¿ya? Es básico, es básico. Eh, si está mal escrito, ¿no? Tendría pues que ver la posibilidad no de corregir, ¿no? Sino que, o nombrar un albacea quien se encargue de resolver este problema, o si no, llevarlo a nivel judicial, ¿no? Para que se determine esa situación sobre este problema, ¿no? Porque el único que lo va a decidir va a ser el juez. Ahí tendría que probarse, ¿por qué no? Ya, ajá. Ahorita vamos a hablar de eso. Ya, muy bien, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Con esa pregunta tiene que ver, mi estimada Alexandra. ¿Qué es la premoriencia? ¿Qué es la conmoriencia? A ver, eh, en la doctrina del código, cuando se hablaba del tema de sucesiones, el código civil anterior, ¿ya? Hablaba de la conmoriencia, ¿ya? Eh, y era una situación bien complicada, bien complicada. Luego, con el código 84 se decidió cambiar la figura, hacerlo con la premoriencia, con la teoría de la premoriencia. Y dejar de lado la teoría de la conmoriencia, que era una teoría antiguísima, ¿no? La teoría de la conmoriencia es, uff, recontra antigua, recontra antigua. Ya, que se basaba digamos, en una doctrina bastante cuadriculada, ¿no? Con la finalidad de establecer el derecho sucesorio, ¿ya? En donde ahí, entonces, era bastante complicado porque ahí había, antes, no es como ahora, pues, ¿no? Ahora, cuando alguien fallece, se puede saber exactamente en qué momento falleció, el día que falleció, la hora que falleció, y es más, si varios han fallecido al mismo tiempo, con los análisis clínicos adecuados, es muy probable saber quién murió primero y quién murió después, ¿no? Em, eh, Imagínense, pues, un accidente, un terremoto, ¿ya? Que ahora está de moda los terremotos, en un pueblo lejano, italiano, ¿ya? Donde vivía nuestro amigo Marco. Y fallecen 30 personas de una familia, 30, ¿ya? Exactamente, en una humilde morada. En una humilde morada, ¿ya? Y fallecen 30 personas. ¿Cómo es posible o cómo podríamos saber quién hereda quién? Entonces, como estábamos hablando de siglo pasado, 200 siglos o fácil 300 siglos antes, se, el derecho tenía una idea, ¿no? Ah, ya, si han fallecido así, entonces primero hay que considerar a quién era más viejo, o si era hombre o si era mujer, porque eh, si es viejo, entre viejo y joven, el que sobrevive más es el joven que el viejo.
Si es hombre o mujer, sobrevive más la mujer, el hombre no. O sí, ¿no? Era una situación bastante absurda, se llegaba a estar, ¿no? A pensar todavía, ¿no? Entonces, tenemos ¿qué es la premoriencia y qué es la conmoriencia? Primero la premoriencia, ¿no? La premoriencia es nuestro criterio que ahora está en el código, ¿no? La premoriencia es cuando una persona muere al causante, o sea, premuerte, por eso es premoriencia. Ha muerto antes que el fallecido. Eso es premoriencia. ¿Qué pasa cuando hay una premoriencia? ¿No? Aquí aplica el derecho de acrecer o la representación sucesoria, que ya lo hemos conversado. El derecho de acrecer, ahorita lo vamos a ver, pero implica la representación sucesoria. Oye, si teníamos un causante y ese causante falleció y justo él había dejado sus bienes a sus herederos, que eran sus hijos, y resulta que sus hijos o alguno de sus hijos ya había muerto antes que el padre, sobre eso se da la premoriencia. Entonces el código tiene que resolver qué hacer sobre la base de esa situación, de la conmoriencia, perdón, de la premoriencia. ¿Qué pasa cuando el heredero que iba a heredar del fallecido muere antes del fallecido? Y luego tenemos la conmoriencia, que es como yo les había explicado, ¿no? Varias personas que mueren al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿quién hereda a quién? ¿Quién hereda a quién cuando varias personas fallecen al mismo tiempo, ¿no? Entonces, suponiendo, ¿no? Que un padre, una madre, un hijo, todos fallecen en un accidente y no hay forma de determinar quién murió primero, se presume que todos murieron al mismo tiempo. Así es. Todos murieron. Y eso no es así, pues. No es así, no funciona así. Nosotros no hemos adoptado textualmente el tema de la conmoriencia, ¿no? Eh, propiamente, ¿no? Nosotros más aunque está, digamos, un poco mencionado, pero no es que ya se tenga que utilizar, pues, la figura de la comoriencia para determinar, pues, que no hay derecho de hereditario, porque ahora, como le repito, así varias personas hayan muerto, podría decirse, eh, en un mismo lugar, es fácil determinable, gracias a la ciencia, establecer quién murió primero. O sea, fácilmente, fácil, ¿ya? Este, por eso no, nosotros no utilizamos ese, ese artículo, pues, ¿no? Ese artículo justo ahí creo, justo me estoy viendo, no, este artículo no es, este artículo no es el 815 si no me equivoco. Está, está, sí. Acá está. Sí, bueno, ese es 815. Ujú. Ese es 815. No, acá no. Esto está mal. Voy a corregirlo. No, no quiero que se me equivoquen. No quiero que se me equivoquen. Acá no me había dado cuenta. Es 815. Nada más. Y acá. ah, está bien. Está bien. Pero nosotros, como repito, no utilizamos esa. Nosotros no utilizamos esa condición. ¿Ya?
Bien, ¿cómo es la sustitución de herederos? La sustitución de herederos, ¿ya? Está establecida en el artículo 740 del Código Civil, ¿no? Una persona tiene la posibilidad de nombrar a otra cuando el heredero no está o el heredero voluntario no lo quiere recibir, ¿no? O sea, se da la figura donde el testador dice, ¿no? Heredo, voy a, utilizando mi tercio, ¿no? De libre disposición o estableciendo mis herederos, ¿no? También, ¿no? Digo, quiero que un libro sea para mi amigo José, ¿ok? Pero en el supuesto que José muera o no lo quiera recibir, entonces se lo voy a dar a Pablo, ¿no? Entonces, si el heredero no lo quiere recibir, entonces se lo dará a otro, ¿no? Entendamos que la sustitución de heredero es única y exclusivamente para los herederos voluntarios o legatarios. No funciona para los herederos forzosos. No es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque para los herederos forzosos existe lo que se llama el derecho de acrecer, ¿ya? Que se le aplica directamente para ellos. Entonces, hay que considerarlo. Y usted dirá, doctor, ¿en qué caso hago sustitución de herederos? Cuando se es un testamento. El testamento, estimados amigos, ya les he dicho, es la base de todo. Ustedes pueden hacer lo que quieran en el testamento, dentro de los límites de la ley, ¿no? Pero lo que quieran en el testamento. Entonces ustedes pueden decir, ya, le doy tanto a mis hijos, tal, a mi esposa, tal, mi tercio, ahora sí, tengo mi tercio, yo decido que le doy a tal. Digo, voy a dar bien tal cosa, decido, o establezco, dispongo, ¿no? Puedo poner reglas a mis herederos, lo que quiera, ¿no? Entonces, cuando se trata de bienes a título individual, aplica la sustitución de herederos, pero lo tiene que decir textualmente. ¿Qué pasa si no lo dice? Buah, si no lo dice, lamentablemente, como ya hemos conversado sobre la caducidad de las instituciones testamentarias, entonces esa disposición queda caduca, ¿no? Imaginemos que hubiera dicho, si no quiere José, se lo dejo a Pablo. Imaginemos que José murió y Pablo no lo quiere. Buah, entonces, ¿qué hacemos con ese bien? Caducó la disposición testamentaria. Regresa a la masa hereditaria para que se disponga. ¿Ya? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? También para que ustedes me puedan decir, oye, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Qué creen? ¿Puedo sustituir yo? ¿Sí? ¿Sí? Mm, bien. A ver, primero hay que tener en claro de que solo en herederos voluntarios y en ciertos casos se puede sustituir. Yo no estoy hablando de herederos forzosos, o sea, ahí no hay sustitución, ya les he dicho, pero yo puedo sustituir, ¿no? ¿En qué caso sustituyo, no? Cuando el instituido muere antes del testador, pues, por eso se da la sustitución. Cuando el heredero renuncia a la herencia, ya, en ese caso renuncia a la herencia, entonces obviamente, en caso que renuncie, se da la sustitución.
Cuando el legatario renuncia al legado, si el legatario renuncia al legado, entonces obviamente el legatario se hará a favor de otro o se pierda por indignidad también. Fíjese entonces que cuando se trata de herederos o legatarios voluntarios, ¿no? O herederos voluntarios, mejor dicho, y legatarios, ¿no? Es bastante amplio, ¿no? Tendría que pensar qué pasaría si no, si se muere, si renuncia, si no lo quiere, ¿no? Bien, ahora hablemos un poquito de los legados, porque eso forma parte de lo que es el patrimonio del causante, ¿no? Los legados. ¿Qué se entiende por legado? El artículo 730, el artículo 734 dice, voy a ponerme para verlo bien, dice, en forma cierta, expresa y directa, la institución de heredero o legatario debe recaer en persona cierta, designada de manera indubitable por el testador, salvo dispuesto en el artículo 763, ¿no? Y hecha solo en testamento. Miren qué interesante. Solo en testamento. O sea, quiere decir que en sucesión intestada no hay legados. No hay, olvídese. No hay herederos voluntarios. En la sucesión intestada solo hay herederos forzosos y no forzosos. Nada más. Bueno, en el testamento pueden haber herederos forzosos, no forzosos, herederos voluntarios, herederos legales, legatarios, todo lo que quieran, ¿no? Pero cuando se dice que debe recaer en persona cierta, designada de manera indubitable por el testador, ahí es donde tenemos que tener en claro que si el testador va a decir, ¿no? Oye, le entrego este bien a Emilio Figueroa Reynoso, ¿no? Tengo que estar seguro que se llama así, ¿no? Emilio Figueroa Reynoso, ¿no? Que de repente Emilio Figuerola o Emilio Figuero, ¿no? Emilio Figuero Reynosa. No, yo no soy Figuero Reynosa, ¿no? Pues se equivocó. O sea, sí. Vaya usted a hacerle comprender al juez que en realidad el testador se equivocó. Y obviamente, si sucede esta situación y se incumple el tema de la identificación cierta, caducará el legado y tendrá que regresar a la base hereditaria, porque esa es la consecuencia, siempre es esa. Cuando caduca una disposición testamentaria de los legados, inmediatamente regresa a la masa hereditaria. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuáles son las características de los legados? En primer lugar, es un acto de liberalidad, sí, está contenido o se debe entender que eso corresponde, por ejemplo, a un acto de liberalidad del testador. El testador decide, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Tengo mi tercio de libre disposición, por lo tanto, yo te voy a entregar, yo decido, mejor dicho, el bien dentro de mi tercio a quien me dé mi graciosa y hermosísima gana. Yo decido, perfecto, dentro de mi tercio, ¿no? Nadie me obliga, ¿no? Nadie me obliga. Yo digo a quién, no tengo límites para escoger a quién le voy a dar, ¿no? El artículo 758 dice, eh, es legado, es válido, dice,
No es válido, perdón, el legado de un bien determinado si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte. Claro, si no es mío, ¿cómo voy a disponer de un bien que no es mío? ¿No? Ahora, entendamos que cuando la norma habla de dominio, no necesariamente habla de propiedad en sentido estricto, sino se entiende que tiene el dominio sobre la base de un tema más de posesión o de control, ¿ok? Digamos, ¿no? Hagamos un ejemplo. Una persona tiene eso, digamos, era muy amigo de mm, ya, Salvador Dalí. ¿Ya? Era muy amigo de Salvador Dalí. ¿No? Y Salvador Dalí, ¿no? El pintor, le dejó para que cuide un par de pinturas de él. Si ustedes han leído la historia de Salvador Dalí, era bastante despreocupado con sus obras de arte. Era un, es más, le robaban sus obras de arte y él ni siquiera se daba cuenta que se las robaban. Era bastante despreocupado. Teniendo en cuenta eso, imagínense pues que Salvador Dalí dice, "Bueno, tenía sus obras ahí, todo, ¿no? Y viene alguien y le dice, oye, oye, tengo estas obras, por favor, guárdamelas, ¿ya? Guárdamelas a alguien, a un amigo de él. ¿No? Ya, yo me llevo y se llevan dos obras de Salvador Dalí. Bueno, y se las lleva y la pone en su pared, todo, ¿no? Perfecto. No se la ha vendido, no se la ha regalado, no se la ha prestado. Entonces, ¿por qué las tiene? Pues porque me dijo que se las cuidara, ¿ya? Esa persona, ese amigo, muere. Pero en su testamento, él dice, ¿no? Le dejo las pinturas que me dejó cuidando Salvador Dalí a mi hijo. O se lo dejo a un amigo, ya, perdón, a un amigo. Eso es su tercio, ¿no? De libre disposición. Está bien, pues se lo seguirá legando, se lo seguirá legando, se lo seguirá legando. Y así, legado, 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 legado. Eso significa estar dentro del dominio, ¿ya? Dentro del dominio. No necesariamente implica propiedad. Luego el artículo 758, cuando dice es válido el legado de un bien inmueble, de un bien mueble determinado, ¿ya? Aunque no lo haya en la herencia. Miren, ¿no? Es válido el legado de un bien mueble indeterminado, aunque no lo haya en la herencia. La elección, salvo disposición de verse el testador, corresponde al encargado de pagar el legado, quien cumplirá con dar el bien que no sea de calidad inferior ni superior a aquel, debiendo tener en consideración la parte disponible de la herencia y las necesidades del legatario. Y usted dice, ¿y esto qué significa? Wow, no es nada complicado. Imaginemos que el testador era un coleccionista de arte, ¿no? ¿Ya? Y digamos que tiene la posibilidad de comprar los derechos de un determinado artista. Los derechos. No sus obras, los derechos. ¿Eso qué significa? Que cuando uno tiene y compra los derechos sobre un determinado artista, ¿no? Todo lo que sea del artista tiene que pasar por su mano, pues, ¿no? Y digamos que hay bienes que no lo ha,
nombrado o no sabía o no lo tiene un detalle de todos los bienes, pero sabe que alguien, ¿no? Un amigo de él, ¿no? Tiene uno de los bienes, de repente un disco o de repente, no sé, un recuerdo, una escultura de este artista, lo tiene ahí, ¿no? También guardado, pero no sabe qué es exactamente, bueno, no sabe qué es. Pero él nunca lo tuvo en su dominio, nunca lo tuvo dentro de su propiedad, ni siquiera guardado, nada, estaba en otro lugar. Él podría decir en su testamento, ¿no? Que lega a un X los derechos sobre tal artista, inclusive los bienes que podría tener un amigo tal. Podría hacerlo, por supuesto. El 158 lo permite, ¿no? Pero esto es bien complicado, pues porque dice, no, quien deberá, quien cumplirá con dar el bien que no sea de calidad inferior ni superior a aquel. Y ahí viene la pregunta, ¿es eso de bien cuando es superior o superior a aquel? Ya, es una pregunta que ya lo tendríamos que ver caso por caso, pues, no, no es tan simple. ¿Ya? Dice que también puede ser como forma de pago o en agradecimiento, pues los legados pueden ser en forma de pago o agradecimiento. Cuando te dicen Dios te lo pague, dicen, "No, bueno, pues Dios te lo pague", pero de repente es una persona que en su testamento agarra y le dice, no, mire señor, yo tengo una persona que siempre le decía y lo fastidiaba que Dios se lo pague, Dios se lo pague, y nunca le pagaba y él siempre me ayudaba, así que él va a ser mi heredero, mi legatario, y le dejaré pues un poquito de mi patrimonio, una humilde sortijita de oro de 30 quilates. Una miseria, se puede. El tema de la aceptación del legado, ¿no? La norma dice que debe ser total, incondicional e inmediata. ¿No? Y usted dirá, ¿por qué? Porque no se puede decir, sí acepto, pero como no, sí, como decía, ¿no? Como, no, no acepto, no, no, nada, no, no. O aceptas o no aceptas. No puede decir, acepto la mitad del bien o acepto una parte del bien y la otra parte no. No, no. O lo acepto siempre y cuando de repente es un bien que tiene con deuda. Dice, no, yo lo acepto, siempre paguen los herederos, primero paguen la deuda y después me lo den a mí. No, no funciona así. ¿Cuándo caduca el legado? El legado caduca si el legatario muere antes del testador, si el legatario se divorcia o se separa judicialmente del testador por su culpa, también caduca. Y si el testador enajena el bien legado o este perece sin culpa de heredero. Ya no, o sea, eso es, digamos, la forma más común, ¿no? Que yo le había dejado un bien a una persona, pero resulta que esa persona, pues, al final dice, oye, tu papá dice que su testamento me había dejado un carro. ¿Cuál carro? El Chevrolet, pues, no. ¿Cuál Chevrolet? Ese carro ya se lo vendió hace tiempo, tenía plata y lo vendió. Pero él dijo que me lo iba a dejar en su testamento. Ya está, caduca. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa?
Recordemos que el legado es una sucesión singular, ¿ah? ¿Seguros? ¿Qué hemos quedado de los legados? Tiene que ser la persona cierta, ¿no? Debidamente establecida, ¿no? No. Si la legataria premurió a la testadora, no procede incluir a sus herederos por representación, debiendo reintegrarse los bienes a la masa hereditaria. Esa es la consecuencia, ¿no? Si el testador, al momento de dar su testamento, estableció legatarios dentro de su tercio de libre disposición, y ese legatario fallece, muere al testador, entonces inmediatamente la consecuencia es que esa disposición testamentaria caduca. Si esa disposición testamentaria caduca, inmediatamente el bien regresa a la masa hereditaria, porque no se puede perder, regresa a la masa hereditaria, ¿no? Artículo 776, pues, ¿no? Acá está, ¿no? El legado se reintegra a la masa hereditaria cuando no tiene efecto por cualquier causa o cuando el legatario no puede o no quiere recibirlo. El 815 que te dice que la herencia corresponde a el heredero voluntario o el legatario muere antes del testador, ¿no? ¿Ok? Por si acaso, por si acaso. Porque sí he escuchado que alguno dice, ah, bueno, falleció mi papá y ha heredado en el testamento, aparece que un amigo le regaló un auto. Bueno, si el hijo regaló el auto, yo heredo el auto, pues, porque yo soy su hijo. No, no funciona así, ¿no? Por favor, Alexandra, yo te dejo mi correo eh, para que tú lo puedas mandarme. No puedo, me comprenderás que ya he explicado varias veces que no puedo resolver preguntas, digamos, personales, ¿no? Yo preferiría que me mandes tu correo y yo encantadísimo resolverlo, porque de repente necesito más información. Ya. Un momentito, no me cuelguen. No me corten. Ya, perdón. Entonces, sigamos. A ver, el derecho de acrecer, ¿no? ¿Qué es el derecho de acrecer? El derecho de acrecer es lo que beneficia a los herederos forzosos. ¿Qué significa? ¿Ya? Y eso se aplica ya únicamente a nivel, eh, ¿cómo se llama? Esto es una figura única del derecho sucesorio, ¿no? En ciertos casos hay otras figuras en el Código Civil donde prácticamente de una manera similar, ¿ya? De una manera similar. No es exactamente igual, ¿no? Por ejemplo, yo dicto obligaciones en la universidad y el derecho, una especie de derecho de acrecer es cuando los deudores solidarios, ¿no? Uno de ellos fallece, imaginemos que son tres personas que deben dinero y una de ellas fallece, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la obligación?
la obligación tiene que ser pagada por las dos que quedan. Pero como uno de los deudores fallece, la deuda acrece al lado de los dos deudores solidarios y ellos tienen que pagar lo que le corresponde más lo que le correspondería a su coheredero que falleció. Eso es una especie de lo que es el derecho de acrecer, pero no es de la misma forma. ¿Qué es el derecho de acrecer? El derecho de acrecer es cuando un sucesor, en este caso más forzoso, ¿no? Fallece o premuere antes del causante o luego del causante. ¿Y qué va a suceder? Como su masa hereditaria, como su porcentaje de derechos, ¿no? Eh, no se puede perder, ¿no? Acrece el de los demás, ¿no? Ahora, eh, la figura más, para entender el derecho de acrecer, textualmente se aplica cuando no hay herederos de ese heredero fallecido, ¿no? O sea, el derecho de acrecer funciona siempre y cuando no se pueda aplicar la representación o la sucesión por representación. Porque si se puede aplicar, entonces no hay derecho de acrecer, ¿no? ¿Qué dice el artículo 774 del Código Civil? Si varios herederos son instituidos en la totalidad de los bienes, sin determinación de partes o en partes iguales, y alguno de ellos no quiere o no puede recibir la suya, ésta acrece las de los demás, salvo el derecho de representación. Este artículo lo que te dice, oye, mira, si eran tres y fallece uno, el porcentaje de este que falleció no puede quedar en el aire, tiene que acrecer a los otros dos. Entonces, digamos que este era 33% cada uno. Bueno, este 33% se va a repartir de tal manera de que ahora cada uno se quede con el 50%. Antes tenían 33. Al fallecer uno, al premorir o al no poder lograrlo, ¿no? Al no poder recibir la suya o renunciar a la suya, inmediatamente acrece el de los demás, ¿no? Así es correcto. A ver, mire, vamos a ponerlo como un ejemplo para que quede claro, ¿ya? Mire, imagínese un causante, ¿ya? Un causante que tiene 150 de patrimonio, ¿no? Yo lo voy a hacer así para que no complicarnos con las matemáticas, ¿ya? 150 de patrimonio. Y fallece y tiene tres hijos, ¿ok? A, B y C, ¿ok? Tiene tres hijos, A, B y C, en puridad. Acuérdense de lo que ya hemos conversado, todos los herederos heredan en partes iguales, ¿no? Suponiendo que no hay testamento, ¿ah? No hay testamento, esto es sucesión intestada, ¿ok? Heredan en partes iguales. Por tanto, si heredan en partes iguales, cada uno le correspondería 50, ¿ok? Hasta ahí creo que me siguen, no hay ningún problema. Imaginemos, ¿ya? Que C, hijo de X, ¿ya? Fallece, fallece, pero no tiene hijos, ¿ya? O renuncia a la herencia ya, ya. No, no es que no tiene, no es que se murió, renuncia, dice, no, no quiero, no quiero, ¿ya? Cuando sucede eso, inmediatamente estos 50 que le pudieron haber correspondido a C,
inmediatamente van a crecer el porcentaje de la herencia de A y de B. Miren que sigue siendo lo mismo, sigue siendo 150, sí, sigue siendo lo mismo. El único problema es que ya no está C. ¿Por qué? Porque renunció, no quiso aceptar la herencia, o simplemente se murió antes que el testador, inmediatamente. Claro, pero dice la norma, salvo el derecho de representación. Claro, pues solamente funcionará siempre y cuando acrecerá la herencia de A y B, acrecerá siempre y cuando que C no tenga hijos, no tenga, digamos, esposa. Porque si C tiene hijos y C o C tiene esposa, entonces no va a suceder el derecho de crecer, sino que su esposa heredará por representación, ¿no? Eh, Hay un tema que se habla sobre el derecho de acrecer entre colegatarios, ¿ya? Entre colegatarios. Sin embargo, eso hay que tomarlo con pinzas, ¿ya? No es tan simple, ¿ya? No es que dice, se aplica igualito, o sea, usted me está hablando lo mismo. No, 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 no funciona así, ¿ya? Eh, ¿Ya? Dice, si no hay legatario, ¿ya? Renuncia o no puede recibirlo, se reintegra la masa hereditaria, ¿ya? ¿Ok? Perfecto. Si el legado es para varias personas y ésta no pueda o no quiera recibirla, acrece de los demás, salvo disposición en contrario. Claro. ¿Qué pasa? Que de repente se me ha olvidado decirlo, pero vale la pena ahorita. Cuando yo les hablaba del legado, yo les dije, el legado aplica a sucesiones, digamos, individuales, ¿no? Bienes debidamente identificados y a personas debidamente indeterminadas. Esa es la idea del legado, correcto. Pero ¿qué pasa si yo digo, tengo mi tercio de libre disposición y yo le digo, ¿sabes qué? Le voy a dejar, ¿ya? Imaginemos que ya mi legítima ya la dispuse para mis hijos y para mi esposa, todos están felices, ¿ok? Y me quedan un par de bienes dentro de mi libre disposición, un par de bienes. Y yo digo, uno de esos bienes se lo voy a dejar, ¿ya? A mis amigos Hugo, Paco y Luis. Listo. Se lo dejo a ellos, ¿ya? Hugo, Paco y Luis. ¿Eso qué significa? Que ese bien que yo les he legado es de Hugo, de Paco y de Luis. Son copropietarios. Son copropietarios. ¿Qué pasa si Paco se muere? Oye, si son colegatarios, son Hugo, Paco y Luis, ¿ya? Paco se murió. Uy, se murió Paco. Bueno, entonces si murió Paco, queda Hugo, queda Luis. Entre ellos se acrece. Entre ellos se acrece. Exactamente como en el ejemplo anterior, como si fueran herederos, ¿no? Igualito. ¿Pero por qué? Porque ya el legado, y usted puede decir, pensar, porque ha caducado el legado. No, no, no ha caducado. No ha caducado el legado porque el legado era para tres personas. Si las tres hubieran muerto, entonces sí el legado regresa a la masa hereditaria, pero en este caso no, pues. En este caso todavía el legado puede seguir o ya se ha transmitido a favor de los legatarios, solamente que eran tres, uno que no lo quiso recibir, bueno, si no lo ha querido recibir o murió, entonces acrece la de los demás.
¿ya? ¿Y qué pasa si Paco tenía un hijo? Entonces, heredará pues su hijo, pues el hijo de Paco. No, realmente no, porque no hay representación sucesoria en los legados. Ya hemos quedado, no hay. Entonces, un legado entre Hugo, Paco y Luis, fallece Paco, se queda entre Hugo y Luis. Así Paco tenga hijos, tenga esposa. No, no, se repite. Esa es la diferencia. ¿Ok? Eh, sería muy de verdad, ¿no? Raro, ¿no? No, 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 no. Es un poquito complicado porque tú dices, ¿sabes pues si se encontrar con el causante ordena que no le dé el sustituto? No, no, no es necesario. No habría necesidad. En un legado no hay necesidad que usted diga, por si acaso, si se muere mi legatario, no lo hereda sus sucesores, ¿ah? No necesita ni decirlo, porque la ley es clara. No hay representación por sucesión en legados. Punto. ¿No? Dice, si el legador no tiene heredero forzoso, si deja su legado a un legatario, muere, pero tiene hijos, se lo hace en la manera hereditaria, pero no hay herederos. Que, a ver, aquí eh, podríamos estar en esa situación, ¿no? Pero para que suceda eso, ojo, hay algo que eso yo no me he querido meter para hablar sobre el tema de los bienes o las herencias, digamos, eh, eh, sin nombre, o, ¿no? O la herencia, digamos, que no tiene un heredero, ¿no? Eso dependerá ya del Estado. El Estado es el que se encarga de verificar si es que hay un bien que no pertenece a nadie, entonces puede ser asumido por la beneficencia, ¿no? Pero ya eso es otra cosa, ¿no? Eso ya es un tema administrativo, no, no me quiero meter en eso. Bien, ahora hablemos de la indignidad. Ah, la creencia se determina vía juicio civil que demandan los coherederos. No es necesario, no es necesario. O sea, si usted pregunta sobre el derecho de acrecer, no es necesario una sentencia judicial. Eso se da en forma inmediata, inmediatamente. No, no es necesario que un juez establezca, ¿no? La única, eh, la única forma en que no funcione el derecho de acrecer es cuando el testador mismo lo dice. Cuando el testador mismo lo dice, no hay derecho de acrecer. ¿Qué? Cuando el testador lo dice, claro. Imaginemos un testador que le dice, ¿sabes qué? Este, tengo mis hijos otra vez, Hugo, Paco y Luis. Testador tienes tus tres hijos, Hugo, Paco y Luis, ¿no? Y ya le da su herencia a todos, a Hugo, Paco, ¿no? Y le dice, pero él dice, y aparte tiene eh, un, digamos, un sobrino muy querido, su sobrino. O un nieto, o perdón, sí, un sobrino, o un primo muy querido. Y dice, bueno, por si acaso, eh, a Hugo le doy tal cosa, a Paco le doy tal otra y a Luis le doy tal otra. ¿Ok? Muy bien. En el supuesto de que Hugo o Paco o Luis fallezcan antes de mi muerte, ¿ya? Ese bien que le correspondía a Hugo
se lo dan a mi sobrino. ¿Se puede? Por supuesto que se puede, ¿no? Pero usted dirá, oiga, pero ¿y si Hugo tiene hijos? ¿Y si Hugo tiene esposa? Ahí tendríamos un problema porque ahí caducaría la disposición testamentaria, claro, por supuesto. Pero si Hugo, digamos, fallece y no tiene hijos, no tiene esposa, inmediatamente se supone que debería crecer la de Paco y Luis, ¿no? Pero ya el testador dijo, si Hugo falleciera antes de mi muerte, ese bien que va a ser para Hugo, se lo dan a mi sobrino. Ya está. En ese momento, el derecho de acceder ha sido cambiado por voluntad del testador. Lo dice clarito el 777 del Código Civil. Bien, vamos a hablar sobre la indignidad. Ahora sí, vamos a hablar de la indignidad. ¿Qué es la indignidad? ¿Ya? La indignidad, como dice ahí, es la pérdida de la capacidad de heredar producida por un hecho o cualidad del heredero legatario, o sea, aplica para ambos, no que solamente para los herederos, no también para los legatarios, ¿no? Que impide poder acceder a la herencia del causante, sea testamentario o legal. ¿Ya? Aquí estamos hablando de una situación, podría decirse, ¿no? A nivel general, ¿ya? A nivel general. ¿Ya? No importa, no importa que sea una, ¿cómo se llama? No importa que sea una sucesión intestada, una sucesión testamentaria, no importa. Igual, no hereda, no hereda. ¿Ya? ¿Cómo se aplica? Vamos a leer el artículo 667. El artículo 667 establece cuáles son las causales, ¿no? Para establecer la indignidad. Son causales bastante, si ustedes podrían decir, bastante crudas, duras, fuertes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Son muy fuertes, ¿no? Porque por eso no es que solamente el testador la solicite, sino la puede solicitar cualquier heredero que considere que eh, esta persona, ¿no? Que está considerada dentro del testamento o este heredero no tenga derecho a recibir, no tenga derecho y sea declarado indigno, ¿no? Para que sea separado y no reciba la parte que le corresponde de la masa hereditaria, ¿no? El artículo 667 dice, son excluidos de la sucesión de determinada persona por indignidad como herederos o legatarios, no importa. Ojo, cuando dice como herederos o legatarios, implica cualquier tipo de heredero, ¿ah? Cualquier tipo. Si está uno, el primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto, quinto, sexto, cualquiera, cualquiera, ¿ya? Dice, los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa cometidos contra la vida del causante o de sus ascendientes, descendientes o cónyuges. Dos, los que hubieran sido condenados por delito doloso, ¿ya? Cometido en agravio del causante y de alguna de las personas que se refiere el inciso del anterior. ¿Ya? Eh, Tanto en este punto como en el punto 2 hay una gran diferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Hay una palabrita que cambia todo.
Acá dice, los autores y cómplices de homicidio doloso de sus tentativas cometidos contra la vida casual de sus ascendientes, descendientes y cónyuges. ¿Ya? En ningún momento acá se habla de condena. En ningún momento. Ay, profe, pero debería entender, se supone, no, nada que se supone. Acá en ningún momento dice que esté condenado. Aquí sí, dice, los que hubieran sido condenados por delito lodoso cometido en agrado del causante o a alguna de las personas que se refieren al inciso anterior. Cuando habla condenado por delito doloso, no hace referencia a homicidio doloso, hace referencia a cualquier tipo de delito doloso, cualquiera. Hurto es un delito doloso. Violación es un delito doloso. Extorsión es un delito doloso. Tres, los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con pena privativa de libertad. Ahora, nuevamente, acá hay una gran diferencia. Cuando dice los que hubieran denunciado calumniosamente al causante, no basta el hecho de que podrían haberlo denunciado, correcto. Eso no los vuelve indignos. Los vuelve indignos el hecho de que los haya calumniado, lo haya calumniado el causante calumniosamente. Es distinto. O sea, yo denuncio a alguien por, no sé, pues, porque es un asesino, lo denuncio, pero resulta que es mentira. Y se demuestra en un proceso que yo he mentido. Cuando sucede eso, mi denuncia es calumniosa. Pero si realmente lo denuncié y se ha probado que lo es, ¿por qué voy a ser indigno? ¿Por qué? Si la norma dice denunciado calumniosamente, y en ningún momento lo he calumniado, he dicho lo que es, ¿no? Dice, continúa, los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante control del testamento para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente el otorgado. Esto va a tener que ser bien probado, ¿ah? Y es complicado, es bien complicado, porque eso implica demostrar la coacción, ¿no? Eh, Augusto Ferrero Costa habla que la coacción podría ser física y moral, ¿no? Amenazar, intimidar, influir. ¿Cómo pruebas eso? Pecado, ¿no? Dice, cinco, dice, los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata y quienes a sabiendas hagan uso de un testamento falsificado. Bueno, aquí hay que diferenciar, ha habido cosas, ¿no?, totalmente diferentes y muy claras, ¿ya? Una es los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona cuya sucesión se trata. Eso es una conducta. Y la segunda conducta es usar un testamento falsificado. Son dos conductas, no necesariamente juntas, y dos conductas que se prueban de diferente forma. 6, dice, los que hayan, digamos, eh, los que hayan los que hubieran sido sancionados con sentencia firme en un proceso de violencia familiar en agrado del causante. Nuevamente, aquí
primero tendría que haber un proceso de violencia familiar y si hay ya una sentencia firme, entonces ahí recién podría ser declarado indigno. O sea, yo necesito, ¿cuál es mi medio probatorio de la indignidad? La sentencia firme, suficiente. Basta que yo le diga al juez, señor juez, acá está la sentencia. Listo. Donde lo declaran que lo violentó. Basta y sobra para la indignidad. Es muy parecido como esto, ¿no? Los que hubieran sido condenados por delito doloso. Basta y sobra que yo presente la sentencia donde están condenados. Basta y sobra, ¿no? Pero la uno, la tres, la sentencia calumniosa. Tendría que probar con mi sentencia que diga está calumniosa. Ahora, hay un problema también que causa el código, por eso es necesario este artículo modificarlo. Acá dice sentencia firme, acá no dice sentencia firme, acá no dice sentencia firme, acá no habla de sentencia firme. Debería, todos deberían. Y finalmente, siete, ¿ya? Dice el artículo 667, dice, el que es indigno de suceder al hijo, perdón, el progenitor que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la minoría de edad o que no le haya prestado alimentos o asistencia conforme a sus posibilidades económicas, aun cuando haya alcanzado la mayoría de edad, si estuviera imposibilitado de procurarse sus propios recursos económicos, ¿no? También es indigno de suceder al causante, el pariente con vocación hereditaria, yo creo que no le hubiera prestado asistencia a alimentos cuando por ley estuviera obligado a darlo y se hubiera plantado en la vía judicial. Ah, otra vez, aquí, imagínense que se pide, ¿no? Sentencia judicial. Firme, porque si no, no consta. A ver, no es lo mismo, eh, es probable, es probable. A ver, no es lo mismo incompatibilidad para heredar que la indignidad, ¿ya? No es lo mismo. Eh, Porque no es que no, que sea indigno, ¿ya? Sino que por la norma ha creado ciertos artículos, ¿no? Muy precisos, muy particulares, con la finalidad de proteger al causante, ¿no? Eh, en ciertos aspectos, ¿no? Sí, ya le he dicho a Santiago, si es posible. Por ejemplo, ¿no? ¿Puede heredar un extranjero? Por supuesto que puede heredar un extranjero. Pero ¿qué pasa si lo que se busca es que herede un inmueble que se encuentra cerca de la frontera? Bueno, no se puede. No es que sea indigno, sino que no se puede. Luego está el artículo 826, donde dice que la sucesión que corresponde al viudo o a la viuda no procede cuando hallándose enfermo uno de los cónyuges al celebrar el matrimonio, muriese de esa enfermedad dentro de los 30 días siguientes, salvo que el matrimonio hubiera sido celebrado para regularizar una situación de hecho. O sea, no te está diciendo indigno, ¿ya? No te está diciendo indigno, ¿no? El 398, ¿ya? El 398 dice, el reconocimiento de hijo mayor de edad
no confiere al que lo hace derechos sucesorios ni derecho a alimentos, sino en caso que el hijo tenga respecto de él la posición constante de Estado o consciente en el reconocimiento. ¿Ya? Y ahí viene una diferencia entre el reconocimiento de mayor de edad y el reconocimiento de menor de edad, que no es poca cosa. Aquí el artículo 398 te dice algo sumamente relevante. Dice, el reconocimiento de un hijo mayor de edad, o sea, imagínese que usted tiene un padre que nunca lo ha reconocido, usted debe tener, échele pues 30 años, 40 años, 50, 30, vamos a ponerle que sea jovencito todavía, chibolo, 30 años. Y viene su padre, ¿no? 60 años, ¿no? Que quiere reconocerlo. Miren lo que dice, ¿no? El reconocimiento de un hijo mayor de edad no confiere al que lo hace derechos sucesorios ni derechos a alimentos. O sea, si su padre viene porque usted ahora sí, ¿no? Porque cuando era chibolito no tenía dónde caerse muerto, pero ahora sí su padre se ha dado cuenta de que usted ya tiene plata, tiene profesión, tiene... ¿no? Eso, uy, no vaya a ser que mi hijo te pase algo, entonces acá está su papito, lo voy a reconocer. Y además no vaya a ser que también yo necesite después que me den alimentos, porque los padres pueden pedir alimentos a sus hijos cuando están adultos, eso por supuesto se puede hacer. Entonces lo voy a reconocer para que cuando yo esté viejito lo voy a demandar para que me dé mis alimentos, para que me dé para mi asilo, toda la cosa. No, no funciona. Sino en caso que el hijo tenga respecto de él la posesión constante de Estado o consciente en el reconocimiento. O sea, quiere decir que si su padre, una madre también, no lo reconoció y quiere reconocerlo estando adulto, usted tiene todo el derecho de decir no. Punto. Y el hecho, o si no quieres reconocerme, reconóceme. Pero por si acaso eso no significa que porque tú me has reconocido, si por A o B falleciera, tú vas a heredar como padre o estoy obligado a darte alimentos. No, 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 no. Bueno, el 688 no tengo mucho que hablar porque hace referencia de que el notario, cónyuge, parientes o dependientes, pues pues no tiene derecho a heredar. No, no es que no tenga derecho, sino que es incompatible para heredar. Pues imagínense un notario que hace un testamento y justo en ese testamento está a su nombre. Pues no se puede. O su cónyuge o su pariente, pues tampoco no funciona. ¿No? Luego está el artículo 343, ¿no? Donde hace referencia al famoso cónyuge culpable separado, ¿no? Y ahí atentos, atentos. ¿Qué significa eso? El cónyuge separado por culpa suya pierde los derechos hereditarios que le corresponden. ¿Ya? Oye, ¿qué implica eso? Que en un proceso de divorcio se determine que la culpa de la separación, ¿ya? Es de la mujer o del hombre. Si es de la mujer, ¿qué pasaría si falleciera antes del divorcio? Porque acá es una situación bien interesante. Cubre antes del divorcio. Si usted logra separarse y en esa separación puede establecer que usted no ha sido el cónyuge perjudicado, si por A o B falleciera,
ya de por sí pierde su cónyuge aún, porque sigue siendo cónyuge hasta que no salga la sentencia de divorcio, pierde el derecho hereditario. El tercer pleno casatorio civil hace referencia al tema del cónyuge perjudicado. Eso es, pues, un tema que yo les invito, hay bastante información en la web, por si acaso. No me voy a meter a discutir sobre eso porque es un tema de otro bolo. Eh, pero tengan en claro que aquí lo que se busca es garantizar que el cónyuge perjudicado no tenga que necesariamente darle la herencia si falleciera, pues no, al que lo perjudicó. No. Y finalmente está el artículo 546 que hace referencia a el tema de de los menores tutoreados, ¿no? O que han tenido una tutela, ¿no? Dice, el menor llegado a la mayoría no podrá celebrar convenio uno con su antiguo tutor antes de ser aprobado judicialmente la cuenta final, ¿no? Las disposiciones testamentarias del menor en favor del tutor, o sea, suponiendo que haya, tampoco tendrán efecto sin tal requisito, salvo los referentes de la legítima, ¿no? Yo te recomiendo leer el artículo 826, ¿no? Date cuenta. Léelo, está bastante claro. Cuando se trata de la indignidad, hay que utilizar la acción de exclusión establecida en el artículo 668, ¿no? El Código Civil, ¿no? Por si acaso, la acción de exclusión se tiene que hacer dentro del año en que el indigno toma posesión de herencia. Ojo, que la indignidad no es el hecho de que usted impida que el indigno tome la herencia, no. La idea es que el indigno pierda su herencia, pierda. No, el proceso de indignidad no hace que tú pierdas el derecho a recibir la herencia. No la puedes recibir, pero después la vas a perder, ¿no? Por si acaso. Y el 671 hace referencia de que lo que se busca gracias a la exclusión es restituir lo más hereditario a los bienes heredados, integrar los frutos, devolver los bienes y pagar su valor en dinero más indemnización en el caso que los haya perdido, ¿no? Finalmente, considerar que la indignidad esto es un tema personal, ¿ya? Puede utilizar tanto las causales de indignidad para un heredero como para perdonarlo. Se permite el perdón, ¿ya? Y no hay indignidad en capaces menores de edad o mayores privados de discernimiento. O sea que la indignidad no les aplica a ellos, ¿no? Yo no puedo declarar indigno, digamos, a un niño de 10 años. No puedo declararlo indigno, ¿no? Por si acaso. Bien, hablemos de la desheredación. La desheredación es una facultad del causante para evitarle que un heredero forzoso, ¿no? Al momento que tenga la posibilidad de recibir la herencia. La desheredación, a diferencia de la indignidad, es una figura que aplica única y exclusivamente en el testamento. O sea, si bien es cierto, nuestra mentalidad es pensar, lo han desheredado y esto se aplica como término común para todo, no es así. Jurídicamente hablando, la desheredación funciona únicamente en testamentos. Para todo lo demás es indignidad. Para todo lo demás, ¿no? Oiga, pero digamos, llegamos al mismo punto. Obviamente llegamos al mismo punto, ¿no? No tienes la herencia. Sí, pues, pero no es lo mismo declarar indigno a un heredero legal que a un heredero forzoso.
El problema está, y ahí viene la gran diferencia, es el que el único que puede establecer la causal es el causante, es el único. O sea que no es que haya una desheredación legal. No, 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 no. Ya vamos a ver que tiene otro término, pero no va por ahí. Sino que el testador, cuando va a emitir su testamento, puede sustentarse en una causal para decirle a mi hijo o a mi esposa, ¿no? Que son mis herederos forzosos, o a mis padres, que son mis herederos forzosos, tú no vas a heredar por tal o cual causa, ¿ya? La, el tema de las causales de desheredación están ahí en los artículos 744, ¿ya? 745 y 746, ¿ya? Estas son, a diferencia de las causales de indignidad, podría decirse que son más fuertes, crudas, podría decir taxativas, ¿no? Estas son un poquito más de posición del causante o testador, mejor dicho, donde él va a considerar, ¿no? Subjetivamente. Miren las causales para los descendientes: haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o su ofensor, si éste es también ascendiente al ofensor. En ningún momento dice que tengo que acreditarlo. Oiga, pero tendría y puede estar mintiendo. Pruébelo, pruébelo. Ah, es que tanto así, sí, pruébelo. Pruebe que está mintiendo. Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado al ascendiente encontrándose este gravemente enfermo o sin posibilidad de valerse por sí mismo. Mm, Otra vez, hay algunos, perdón, hay algunos que opinan, ¿ya? Que esto de haber maltratado, injuriado reiteradamente debería tener una sentencia firme, ¿no? Yo, eh, yo también creo que se debería establecer una sentencia firme, ¿no? Pero, oh, pruébelo. Haberle privado de su libertad injustificadamente. Creo que sí se puede probar. Eso sí es fácilmente probable. Llevar al descendiente una vida deshonrosa o inmoral. Mm, ¿Cómo prueba esa conducta deshonrosa e inmoral? ¿O qué se considera conducta deshonrosa e inmoral? Porque el tema de la moralidad es bastante subjetivo, ¿ah? Lo que a mí me podría ser inmoral, para usted de repente no. Luego está la de los ascendientes, ¿ya? Perdón, de los ascendientes, donde dice de que son causales de desheredación, haberle negado injustificadamente los alimentos. Creo que esto sí podría ser probado. Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por las que se pierde la parte de potestad,
o haber sido privado de ella, ¿no? Bueno, esto es, acuérdense que es, si no se han dado cuenta, un ratito, esto es de los descendientes, es cuando es, digamos, del padre hacia el hijo, de los ascendientes es del hijo hacia el padre, o sea, de abajo hacia arriba, de los descendientes es de arriba hacia abajo. O sea, si un padre quiere desheredar a su hijo, tiene que utilizar la causal para los descendientes. Si un hijo quiere desheredar a su padre, tiene que utilizar la causal de los ascendientes. Cuando estamos hablando de cónyuge, entonces utilizamos las causales del artículo 333 del Código Civil que hacen referencia a las causales de divorcio, ¿ya? En opinión de Ferrero también deberían ser todas, ¿ah? Yo también creo que deberían ser todas, pero lo que dice la norma es en el artículo 746, dice que solamente es del inciso 1 al 6. O sea, es esto que estoy mostrando acá, nada más. No el 7, no el 8, no el 9, el 10, el 11, no. Solamente del 1 al 6. ¿Ok? ¿Mm? ¿Cuáles son las acciones procesales? Cuando se ha desheredado, el desheredado puede iniciar una acción de contradicción. Y también hay una acción de desheredación. ¿Cómo es eso? Muy fácil. La acción de desheredación es como un sobreseguro, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? El, imaginemos, ¿ya? ¿Ya? Que el causante no quiere que un determinado heredero llegue a tener parte de su herencia. Él no quiere, no quiere. Pero como va a ser un poco difícil, se, se proyecta y dice, oye, si yo cuando me muera, va a ser bien difícil que mis herederos puedan probar lo que yo sé, lo que yo conozco, lo que yo sé de este mal hijo o mala hija, yo sé, pero mis otros hijos o mi esposa, ella no va a saber todo, no, 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 no. ¿Sabes qué? Entonces, yo voy a iniciar un proceso para desheredar, o sea, que quede, vamos a discutir tu desheredación. ¿Por qué te voy a desheredar? Y ahí vamos a un proceso judicial y se da una sentencia judicial donde lo deshereda en forma específica a ese hijo. Con esa sentencia, ¿ya? Va donde el notario, hace su testamento y dice, señor, por si acaso a este hijo no le voy a dar ni miércoles. ¿Por qué? Porque acá está la sentencia donde yo ya le he ganado, que está desheredado. O sea, ya, perfecto, listo. Esa es una acción, ¿no? ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la desheredación? Apartamiento inmediato de la herencia, se le considera como heredero aparente. Aparte de la contradicción, también puede pedir petición de herencia, pero eso es otro tema. No hay derecho al uso y usufructo de administración de los bienes, ¿no? Lo interesante de la desheredación es que permite revocarse o permite renovarse, ¿ya? ¿Cuándo es revocación? Cuando te perdona el causante. O sea, es muy probable, ¿ya? Muy probable que el causante te pueda perdonar, ¿no? Dice, el artículo 753 dice, la desheredación queda revocada por instituir heredero al desheredado o por declaración expresada en el testamento o en escritura pública. En tal caso, no procede, no produce efecto el juicio
anterior seguido para justificar la desheredación. Digamos en el mismo ejemplo que yo les había dicho, ¿no? Hago un proceso judicial porque yo no quiero que herede este fulanito de tal, no quiero. Ya, muy bien. Se hace el proceso, le gano, primera instancia, segunda instancia, listo, le gané. Muy bien. Entonces mi hijo ya va a saber que no va a recibir. Pero después yo me arrepiento, como todo padre que ama a sus hijos. Y el hijo, digamos que también pone de su parte. Va, recapacita, ¿no? Hace un acto de contrición, se da cuenta de lo que ha fallado, ¿no? Se ha dado cuenta que ha escuchado mucho reggaetón, entonces dice, no, padre, disculpa, no lo vuelvo a hacer. Y el padre, bueno, está bien. ¿Me vas a perdonar, papá? Lo pensaré yo. En su testamento, cuando fallece, bueno, lo perdona. Mi hijo estaba descarriado, escuchaba tonterías, ¿no? Como Karol G, como Bad Bunny, ¿no? Pero se ha enmendado, ahora está por el camino del bien. Y lo perdono, a pesar de que esté la sentencia judicial, donde dice que está desheredado, ¿no? Y lo perdona y bueno, ya, se puede. Y el artículo 754 dice, ¿no? Revocada la desheredación, no puede ser renovada sino por hechos posteriores, ¿no? Vamos a ponernos a pensar, pues, ¿no? Que el hijo, pues, ¿no? Como dicen, ¿no? La cabra tira pa'l monte. Ya, pues, lo desheredé una vez, lo perdoné, pero vuelve el perro arrepentido, ¿no? Sus orejas. Ya, pues no, ya no puedo. No, entonces de nuevo, pues, de nuevo lo puedo iniciar, pero esta vez sería no por lo que había hecho antes, sino por los temas nuevos. Es posible, ¿ok? Acá les voy a dejar a los que vayan a tener este, el material, la diferencia entre uno y otro, que en realidad es más o menos hecho un resumen, si ustedes lo pueden darse cuenta, es un resumen de cuándo es uno y cuándo es otro, ¿no? Es algo muy sencillo, ¿no? Bien, ya para terminar, vamos a ver unos casitos prácticos, a ver si ustedes han aprendido, ¿no? Quiero saber, ¿no? Así como hago con mis alumnos, sobre todo el casito práctico, para que de esta manera saber si se entendió o no se entendió, ¿no? A ver, rapidito. Don José fallece dejando un testamento en el que instituye como heredero a su hijo Carlos. Sin embargo, meses antes de su fallecimiento, Carlos fue procesado penalmente por tentativa de homicidio contra su padre. La sentencia penal quedó consentida. ¿Puede Carlos heredar pese a la sentencia de tentativa de homicidio contra el causante? ¿Qué opina? Sí, no, 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 no. Qué malos son, ¿ah? No, no, sí, no. Muy bien. ¿Qué dice? No, pues, no, así es. Conforme al artículo 66761 del Código, es indigno de suceder quien haya cometido homicidio doloso o tentativa contra el causante, ¿no? Así es, así es. Muy bien, uno más. Tengo cuatro casitos, sí, cuatro casitos. Doña María fallece y en su testamento instituye como herederos universales a sus tres hijos, Ana, Beatriz y César, en partes iguales. César muere antes que su madre sin dejar descendencia y sin que se haya nombrado sustituto.
¿Qué sucedería con la parte que le correspondía a César? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Acrece, regresa, acrece, acrece. Muy bien. ¿Qué es lo que dice? Aplica es correcto. Aplica el derecho de acrecer. Claro. Pues, los coherederos fueron instituidos en partes iguales y uno de ellos no puede recibir la herencia por premorencia, ¿no? Ya hemos visto en qué consiste la premorencia. Y conforme a lo que dice la resolución 2208-2022 UNAR, ¿no? Los bienes se reintegran a más hereditaria y se aplican las reglas de derecho a crecer entre coherederos. Así es. Muy bien. Don Roberto otorga testamento en el que deshereda expresamente a su esposa Juana por adulterio, causal que demostró en un proceso judicial. Roberto fallece sin revocar dicho testamento. ¿Es válida la desheredación de Juana? ¿Es válida? Así es válida, exactamente. ¿Ya? Según el artículo 746 del Código Civil, se puede desheredar al cónyuge por las causales previstas en el artículo 333, entre ellas el adulterio, ¿no? O sea, fíjense que pareciera que cuando se trata tanto o mejor dicho, cuando se trata de ciertas causales, es sumamente importante probarlo con sentencias judiciales firmes. Eso es uno de los temas que es necesario corregir, ¿no? En el libro de sucesiones. A ver, una más. Sí, es la última, ¿ya? A ver, don Pablo deja testamento y lega su departamento a su amigo Enrique. Sin embargo, Enrique fallece antes que don Pablo. No se designó sustituto para el legado. ¿Pueden los herederos de Enrique reclamar por el departamento por representación? ¿Qué opinan? Sí, no, de ninguna manera, no hay forma, no hay forma. Muy bien, así es. No, no hay forma, no, no, no. El legado caduca si el legatario muere antes que el testador, ¿no? ¿La hemos visto? Así es. Legado caduco. ¿Ok? Bien. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Así de verdad, como siempre, es un placer estar con ustedes. Gracias al Círculo de Abogados por permitirme estar con ustedes, como siempre. Eh, por favor, ahí está mi correo. Escríbanme, ¿ya? Escríbanme cualquier duda. Yo de repente no puedo contestar inmediatamente, pero haré lo que pueda. Haré lo que pueda. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna, me quedan 5 minutitos, alguna pregunta. Rapidito, cortito. Gracias, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo, muchísimo. De verdad. Siempre he visto que hay bastantes participantes, ¿no? Chanchamayo, qué bonita ciudad. Qué bonita ciudad. Gracias, gracias, gracias. Creo que no hay preguntas, ¿no? Uy, Arequipa, ¿no? Muchísimas gracias, muchas gracias. Sí, parece que no hay preguntas. Uy, Puno. Regresa el esposo, sí, sí. Pero propiamente regresa su gananciales, ¿no? Así es, así es.
Tumbes, uy, qué hermoso. Piura, gracias. Cerro Azul, gracias. Trujillo, gracias. De Tacna me ven, muy amable, muchas gracias. Gracias, ha sido un placer, de verdad. Me gusta mucho. Gracias, gracias. Un placer. Bien, les agradezco muchísimo. Que tengan una bonita noche y nos vemos para la siguiente sesión. Buenas noches.